Ya hablé, hicimos vídeos sobre Sufaní, ¿eh? Y lo retomo para agregar un milagro, entre otras cosas, ¿no? Que no figuraba en los relatos anteriores, alguna otra precisación, así como un mensaje actual de nuestro Señor dado a Mirna, y un hecho de fecha imprecisa que también nos ofrece una muestra más de cómo es nuestra madre y cómo ella es madre de todos los pueblos. Lo mejor es recordar qué es Sufaní, cuáles son las manifestaciones asociadas a este nombre. Todo comienza en la década del 80, los años 80. Habrán visto que cuántas manifestaciones se dieron en esa década. Bueno, Medjugorje, San Nicolás en Argentina, Quivejo en Ruanda, Akita en Japón, Cuenca en Ecuador y otras. Estoy hablando de los que tengo certeza, ¿no? La certeza, la fe humana, por supuesto, de estas verdaderas apariciones. Bien, y creo que esto fue consecuencia también del año santo, del año mariano, mejor dicho, que el Papa Juan Pablo II había establecido. Bueno, estamos ahora en un antiguo barrio de la ciudad de Damasco, en Siria, de nombre Sufaní, cuando de una pequeña postal de 6 por 8 centímetros exuda un aceite perfumado y que después se ha visto que es purísimo aceite de oliva, pero que tiene propiedades especiales diferentes a las del aceite de oliva, porque el aceite mancha, este no mancha, se seca, se evapora luego. Sin embargo, es aceite de oliva. Bien, la fecha del fenómeno es el de la medalla milagrosa, 27 de noviembre del año 1982. ¿De dónde viene esta estampita, ¿no? esta postal en realidad? Bueno, en 1979, 3 años antes, Nicolás Nasur, greco-ortodoxo, habitante de Sufaní, de ese barrio cristiano de Damasco, porque es sobre todo cristiano, compra en Sofía, en Bulgaria, una docena de esas pequeñas estampas de la Virgen con el niño. Bulgaria y Sufaní no son lugares, o Sofía, ¿no? Anodinos. En el año 864, Bulgaria nacía la fe cristiana en medio de las rivalidades que ya venían antes del cisma entre Roma y Constantinopla. Y años más tarde se proclama iglesia autocéfala, es decir, su propia cabeza, como pasa con todas las iglesias ortodoxas, son todas autocéfalas. Es decir, no hay una unidad en ellas, cada una de cada país tiene su propio patriarca. Bien. Quienes al menos hasta hace unos años atrás paseen por Sufaní, ahora creo que todo ha cambiado, reencontrarán un impresionante conjunto de iglesias cristianas de distintas confesiones. En ese barrio de Sufaní, el 22 de noviembre de 1982, es decir, estamos hablando 5 días antes del otro acontecimiento, Mirna, que era la joven esposa justamente, ella greco-católica, de Nicolás Nasur, el que había comprado las estampas, rezaba a la cabecera de su cuñada que estaba enferma, con otras 2 mujeres, una ortodoxa y otra musulmana. Esta última, la musulmana, al ver que las manos de Mirna se veían luminosas y sudaban aceite, se lo advierte. Mirna no sabe qué hacer. Finalmente le pone las manos a la enferma, quien al instante se siente aliviada. Días después, justamente 5 días después, el 27 de noviembre, en la fiesta, como dije, de la medalla milagrosa, a la misma hora en que Catalina Labouré, Santa Catalina Labouré, veía a la Virgen y la medalla, Mirna se percata que entre los iconos de su habitación, estoy hablando en términos españoles, dije iconos porque así se dice en España, nosotros decimos iconos. Bueno, entre los iconos de su habitación, esta estampita traída por su marido, de Sofía, se puso a exudar aceite. Las manos de Mirna también exudaban aceite, colaba aceite. Mientras las personas que estaban convocadas para constatar el prodigio se habían puesto a orar.
Mirna escucha entonces una voz femenina, dulce, que le dice, María, el verdadero nombre de Mirna, Mirna es un sobrenombre, es María. María le dice, no temas, yo estoy contigo. Abre las puertas, no prives a nadie de mi visita. De mi visita y de mi vista. Enciende una vela en mi nombre, le dice. Bueno, Mirna piensa que alucina, pero justamente en ese momento se apaga la luz. Esa interrupción de la electricidad lo obliga a encender la vela. Enterado, a pesar de sus reticencias, el marido, Nicolás, abre las puertas de su casa. Bueno, desde esa fecha, del 27 de noviembre del 82, siempre estuvieron abiertas, siempre. No se han vuelto a cerrar. Y vienen gente de todos los lugares, horizontes, religiones, confesiones. Llegan ahí fundamentalmente a orar, ¿no? No a curiosear, sino a recogerse con la familia Nasur también, que siguen viviendo en la misma casa. Enseguida, en el transcurso de 5 apariciones y de visiones interiores, Mirna recibió de María y del Señor, nuestro Señor Jesucristo, una serie de mensajes. El hogar, entonces, era de estos recién casados, porque estaban recién casados. Ella se llama María Courbet al-Akras, que se la conoce, como digo, como Mirna, y que en la época tenía 18 años, y su marido, no dice la edad, yo creo que es mayor, de ella, sí, no sé cuánto, Nicolás Nasur. Es un matrimonio mixto, ambos cristianos, como dije, ella es greco-católica, católica de rito oriental, y que responde a Roma, y él es greco-ortodoxo. Mirna también proviene ella misma de una familia cristiana mixta. En ese caso, el padre era greco-católico y la madre era greco-ortodoxa. Bueno, el mensaje principal de Sufaní es el de la unión de las iglesias católica y ortodoxa, porque son las más afines, son las que tienen ambas la Eucaristía, son las que tienen la sucesión apostólica, tienen el verdadero sacerdocio. Bueno, precisamente cuando le preguntaron al padre Elías Salui, que ya hablaremos de él, que había seguido los acontecimientos del principio, le preguntaron cuál es el mensaje principal de Sufaní, y él dijo, respondió con el mensaje que había dado la Virgen. La iglesia es el reino de los cielos en la tierra. Quien la ha dividido ha pecado, y quienes se regocijen de su división también pecan o han pecado. Si tenemos que querer la unión, claro, la unión es la verdad, pero la unión como la quiere Dios, no como la quieren los hombres, no un amasijo de religiones, sino en la verdad. Ahora, para alcanzar la unión, el Señor ¿qué pide? Pide que se comience celebrando la Pascua en el mismo día. Ortodoxos que llevan el calendario juliano, ellos no cambiaron el calendario, es el calendario de la época de Jesús, es el calendario de Julio César. Y nosotros que llevamos el calendario gregoriano, que es del siglo XVI, XVI, porque fue un ajuste por el desfasaje que tenía con el año solar, el otro. Ahora, Mirna, fijémonos esto, Mirna recibió estigmas, ella lleva estigmas en la época de la Semana Santa, en su cuerpo, en manos, en pies, en el costado, en los pies, en la cabeza, digo, también, en los años en los que coincidieron la solemnidad de la Pascua, católicos y ortodoxos, como tuvieron la misma fecha. Como esto depende de la luna llena, después del 21 de marzo, y ellos tienen un 21 de marzo, nosotros tenemos otro 21 de marzo, que están desfasados como una semana más o menos, pues ahí como caía, hubo momentos, o sea, ha habido momentos, varios años, siempre hay, ¿no? Cada 4 o 5 años, que coinciden. Bueno, en esos años ella recibió los estigmas. Ahora, hablé del padre Salui. Bueno, hay 3 guías espirituales, los 3 son sacerdotes católicos. El primero, en orden cronológico de los fenómenos, es este sacerdote que mencioné antes, un sacerdote lazarista, el padre Elías Salui. Otro también lazarista es el padre Joseph Maluli, de Malula. Es tan importante los acontecimientos que también voy a hacer una reseña sobre él. Falleció en el 2000. No sé con cuántos años,
no sé, cerca de 100 habrá alcanzado. Bueno. Y el tercero es el padre Paul Fadel, que se incorporó más tarde. Como digo, los tres son católicos. Vamos a ver lo que dice aquí del padre Malulí. El padre Joseph Malulí era una persona robusta, aun cuando tenía ya más de 80 años. Personalidad destacada, fue profesor durante casi 30 años en el Colegio Lazarista de Damasco. Era muy conocido por su gran severidad. Un hombre, como se dice, de una sola pieza. Duro por fuera, pero tierno por dentro. Detrás de su carácter rudo se ocultaba una profunda piedad, una devoción especial por la Virgen María y una verdadera caridad. Celebraba la Santa Misa, dice, con una gran unción, llamaba la atención, hombre de gran fe, de certezas inamovibles y de una sólida doctrina. Nació justamente en Malulá, Malulí, él nació en Malulá, Siria. Alguna vez he hablado de Malulá, que pertenece a Siria, cerca del Líbano está. Uno de los pocos lugares, si no es el único, del mundo donde se habla el arameo que hablaba Jesús. Yo tuve la oportunidad, la gracia, a través del recordado el padre Peyronet, dominico, que murió con casi 95 años, pero era un joven, con una perenne entusiasmo y juventud. Me había hecho escuchar una grabación del Padre Nuestro que él había grabado en Malula, justamente. Pues Malula ha sufrido mucho por culpa del ISIS. Ahora no sé cuál será su situación. Han hecho una matanza increíble. Y el padre Malulí era alérgico a cualquier fenómeno extraordinario. Bueno, están por algún lado haciendo... hay ruidos, bueno, no puedo evitarlo. Era alérgico, digo, a cualquier fenómeno extraordinario relacionado con la fe, no quería saber nada. Ha habido muchos en Damasco en esa época, en los últimos 50 años o más, y él los había combatido enérgicamente. Se enteró de su faní cuando al comienzo le invitaron a ir allí, ¿no?, para observar esto del aceite que exudaba del icono. Pero se negó categóricamente, dijo, no, yo llevo sotana y no quiero involucrar a la iglesia en algo que no tiene ni pies ni cabeza, dijo. ¿Por qué comento todas estas cosas? Porque quienes han estado detrás de todo esto desde el comienzo ha sido una gran seriedad que demuestra la autenticidad de lo que ocurrió y sigue ocurriendo. Bueno, pasarían 2 semanas antes de su primera visita a Sufaní. La primera vez insistió en visitar Sufaní con su superior general, el padre Fará, junto con la madre superiora de las hijas de la caridad. Y afirma que a él no le preocupaba ver el aceite que resumaba del icono, sino quería conocer a Mirna, hablar con ella. Y a través de algunas preguntas teológicas que le hizo, se convenció de que no se trataba de un cuento y que era posible que fuese algo realmente de índole sobrenatural lo que estaba ocurriendo ahí. Desde ese día, el padre Malulí decidió unirse a los que allí oraban. Tanto el padre Malulí como el padre Salui registraron minuciosamente todos los acontecimientos. Fueron resistidos en el ambiente clerical los dos. Sin embargo, médicos, abogados, profesores y otros profesionales se interesaron por los acontecimientos de Sufaní, cuando supieron ellos que estaban ahí los padres Malulí y Salui, y parecían ellos favorables. Entonces eso fue para esta gente, que era también gente seria, que había algo serio. El padre Malulí se ocupó de transcribir fielmente los mensajes. Todo lo observaba, todo lo anotaba meticulosamente, todo lo que sucedía en la casa de Nornasur, ¿no? Garantizó un análisis imparcial de los acontecimientos. Además de guía espiritual de Mirna, fue el guía de todos los peregrinos que visitaban la casa. Bueno, para los que han conocido Medjugorje, yo me lo imagino al padre Malulí, una especie de padre Slavko. Decía el padre Malulí: me he dejado atrapar totalmente en cuerpo y alma por el fenómeno Sufaní. En una ocasión recibió un mensaje, él, de la Santísima Virgen, en respuesta a una pregunta que él se hizo en su interior.
se había formulado mientras rezaba, dijo: Santa Virgen, ilumínanos, para que no cometamos ningún error que pueda perjudicar tu programa. Qué bueno es esto, yo siempre le pido al Señor, no ser yo un impedimento a tu programa, a lo que quieres hacer. Bueno, la respuesta le fue dada unos minutos más tarde en un mensaje. Fue el del día 21 de febrero de 1983. El mensaje decía: Dios me salva, Jesús me ilumina, el Espíritu Santo es mi vida, por eso no temo nada. ¿No es así, hijo mío José? Así terminaba el mensaje. Era para él. Y la gente no sabía que se llamaba José. Tuvo que después él mostrar el documento. Todos lo llamaban por el apellido del padre Malulí, José. La Virgen es maravillosa. Bueno, sigo comentando. Vamos a hablar vamos a detenernos aquí.